dentro de los objetivos de la clase, vamos a identificar los conceptos de lenguaje, así como sus funciones, para podernos adentrar a este tema, el tema de la psicolingüística y los objetivos de la misma, así como la diferencia con la lingüística. Y describir los aportes de la psicología cognitiva al estudio de la psicolingüística. ¿Habían escuchado ustedes este término? La psicolingüística y la lingüística. No, No, no habían, cuando estaban en la prepa, ¿vieron algún tema acerca de la lingüística? sí, pero de la psicolingüística no. De la psicolingüística no. Ok. No. ¿Y qué escucharon acerca de la lingüística? ¿Hacía algún referente, una idea? No importa que no sea tan amplia, alguna idea que tengan acerca de la lingüística. Pues de la manera de, de que se habla, de que se escribe. Entonces, está cierto en esto, Fátima, ¿no? Pues tiene que ver mucho con la situación del habla y luego con el ordenamiento y la gramatical, las reglas ortográficas, etcétera, ¿no? Esto es en la lingüística. Pues vamos a entonces adentrarnos en este tema, porque aparte es muy interesante. Les voy a decir por qué es interesante. Todo esto primero tiene que tener un efecto de construcción personal, porque en la expresión que vamos haciendo a lo largo de nuestro ejercicio profesional, tiene que ver mucho la forma en cómo nosotros comunicamos al paciente, a la persona que estamos atendiendo, qué es, fíjate bien, qué le comunicamos, cómo lo comunicamos y después cómo nosotros tenemos que hacer esa retroalimentación si nos comprendió lo que nosotros comunicamos. Entonces, es una herramienta importantísima en el ejercicio profesional que yo la considero como una de las herramientas principales del psicólogo, de la psicóloga, en la lengua. La comunicación, ¿no? La comunicación. Nosotros somos personas que utilizamos un gran porcentaje este proceso, en el proceso de la comunicación, las formas de cómo nosotros nos expresamos. Bien, vamos a ver primero acerca del concepto del lenguaje. Vamos a dar un pequeño paseo acerca de esto. Se trata de una actividad simbólica específicamente humana cuando se trata de lenguaje articulado. Entonces, en los animales se da comunicación a través de sonidos, ¿cierto? O sea, tienen comunicación los animales, emiten sonidos para determinar que hay un peligro, que les acecha un peligro. Emiten sonidos para determinar su empoderamiento. Yo soy dueño de este territorio. Existen sonidos de apareamiento, existen sonidos para determinar entonces también estados de ánimo, ¿sí? Sonidos. Pero la articulación como tal, pues nada más se da en el ser humano. Tiene una función en el ser humano muy importante porque de ello se establece entonces el lenguaje oral. El lenguaje va asociado a varios conceptos: la comunicación, la información, el conocimiento y el intercambio de respuestas y de conductas. Y nosotros utilizamos esto en nuestras actividades. Eh, Celina, ¿qué es la comunicación? El intercambio de ideas, de pensamientos. Uh-huh. ¿Y la información?
es todo aquello que llega al cerebro, ¿no? A nuestro, nuestra manera de decodificar. El mecanismo nada más es enviar, ¿verdad? Enviar, enviar. No hay una retroalimentación. ¿Tú estás de acuerdo, Osvaldo, que la televisión diga que es un elemento de comunicación? En cierto modo, sí puede llegar a ser un modo de comunicación, pero depende también de la programación que se vea, ¿no? Porque la, la televisión en algún momento dado puede dar la alternativa de que tú te comuniques con ellos, ¿cierto? O sea, Sí. aunque sea vía teléfono, vía internet, puedes tener una conexión y entonces ahí sí se da el ciclo de la comunicación. Pero en sí, en su gran mayoría de los tiempos de transmisión, es un medio de información. Lo mismo que el periódico, ¿eh? Es informativo. Tú no puedes en ese momento retroalimentar, por ejemplo, lo que escriben acerca de una editorial. Tú no, o sea, tú te formas tu concepto, pero no puedes decirle al editorialista, oye, yo no estoy de acuerdo con estos conceptos que tú estás manejando, con estas ideas, con esta posición, con tu argumentación, etcétera. No, no existe esa oportunidad, ¿sí? Y luego dice, el lenguaje va asociado al conocimiento. Entre más, esta es una herramienta importante, ¿no? Se construye esta herramienta a través de tu estudio. Las personas que no tienen un acceso al conocimiento, pues entonces estarán sumamente limitados en relación al desarrollo de su lenguaje. ¿Eh? Y el lenguaje es un intercambio de respuestas y de conductas, porque dijimos en una parte que existe lenguaje también corporal, el no verbal. Y como psicólogos y como psicólogas tienen que estar pendientes también de esto que está sucediendo, ¿no? En la conducta no verbal. Y también lo que provoca el lenguaje es una provocación de respuestas. Ustedes utilizan a través del lenguaje estímulos, estímulos. Cuando van a ver luego en psicometría, van a ver algunas pruebas, por ejemplo, de inteligencia, lo que haces es una pregunta. Y entonces tu pregunta es un estímulo que va a provocar una respuesta. Y esa respuesta va a servir para que tú luego cuantifiques y puedas decir, esta persona se encuentra en el percentil tal y por lo tanto tiene una capacidad intelectual normal, ¿no? Ya cuando haces toda la calificación, la cuantificación de todos los datos de los estímulos que tú has puesto para provocar las respuestas en los sujetos. Luego hay pruebas también proyectivas de personalidad, donde tú vas a hacer la presentación de una tarjeta, la cual tiene una imagen, y le vas a pedir a la persona que hable acerca de lo que está percibiendo, qué le provoca eso. Entonces, tú estás provocando una respuesta de lenguaje en la persona que estás atendiendo, ¿no? Y esto es muy importante. Entonces, todos los elementos que incluyen el lenguaje para nosotros tener entonces una forma de ver cómo la persona percibe, siente, piensa, proyecta, etcétera. Bien. Las definiciones, vamos a ver algunas definiciones. Hay muchísimas, muchísimas definiciones acerca del lenguaje, pero vamos a ver esto. Por lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y las relaciones entre los mismos. Esto es por Luria, ¿no? Este autor. Entonces,
nos habla que sistema de códigos que nos ayudan a percibir todo lo que ocurre, interpretamos y comprendemos lo que está a través del lenguaje, lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Y el lenguaje dice, conjunto de sonidos articulados que el hombre manifiesta lo que piensa, conjunto de señales que van a entender una cosa. Entonces, Dry en el 84. Conjunto de sonidos articulados que el hombre manifiesta lo que piensa. Entonces, esto ayuda, dice, el lenguaje ayuda a comprender tus sistemas del pensamiento. La otra definición, el lenguaje es un subconjunto de procesos en el conjunto de procedimientos disponibles para algunos organismos. Por eso habla de que existe la comunicación de los organismos y en el hombre se da el lenguaje como una herramienta disponible para él para poderse adaptar a su entorno psicosocial. Entonces, cuando la persona tiene limitaciones graves de comunicación, ¿cómo va a ser su capacidad de adaptación, Fátima? ¿Cuándo qué, profe? Fíjate bien, cuando una persona tiene limitaciones graves en su lenguaje, ¿cómo es su adaptación al entorno de manera psicosocial? Pues complicada, porque pues si nos vamos por decir de que una persona que no habla bien, vamos a poner una persona que se le dificulta, no sé, menciona la R, puede tener como ese problema de que pues le pueden hacer burla, de que se sienta inhibido. Ajá. Imagínense a un niño que sufre una lesión cerebral grave, ¿no? Entonces queda parapléjico y queda en un momento dado limitado de su lenguaje. Y así va creciendo en la vida y cumple 5 y 10 y parece un bebé. Entonces, lo que hacen los papás es conocerlo y estar interpretando sus conductas para poder entonces atenderlo. Pero tiene una limitación gravísima en la comunicación, el niño. Muchas veces me ha tocado ver a niños así, que su forma de comunicar es a través de los ojos. ¿Han conocido niños así? Y los niños pueden comprender muchas cosas y aprender muchas cosas a nivel intelectual, pero luego están súper limitados para ellos poder responder al mundo en ese sentido de decir, yo siento, yo pienso, me pasa, me sucede, ¿no? Yo quisiera. Entonces se encuentran limitados en todos estos aspectos y esto es algo muy, muy fuerte para estas personas que tienen problemas en relación al desarrollo de su pensamiento. Entre todo lo dicho anteriormente, cabe destacar lo siguiente. El lenguaje entonces es un sistema compuesto por unidades, signos lingüísticos cuya estructura puede ser descrita internamente. Signos lingüísticos, ¿sí? Estamos hablando que existen partes que nos llevan a la construcción de un todo. Esas partes a nivel gramatical, ¿cuáles son esas partes en el sistema de la construcción de un enunciado? ¿Cuáles son esas partes que van gramaticalmente hablando, que van formando parte para que se pueda construir un enunciado? ¿Cuáles son esas partes? El sujeto, el verbo, el artículo, predicado, ¿no? Entonces, tenemos en lo básico el artículo, el sujeto, verbo y predicado. Todos se acuerdan
muy bien de cada uno de ellos. Sí, ¿no? Luego tenemos dentro de la riqueza gramatical del español, tenemos pronombres, tenemos interjecciones, proposiciones, y entonces armamos toda una estructura para determinar entonces una composición más completa de un enunciado en relación a qué, a la transformación de nuestro pensamiento y plasmarlo en una idea más completa. El hecho de adquirir y usar un lenguaje por parte de unos organismos posibilita en ellos formas peculiares y específicas de relación, especialmente sobre el medio social. Entonces, nosotros estamos viviendo en este hecho, en el segundo punto, que se están desarrollando formas peculiares en el medio social sobre cómo comunicamos. ¿Cuáles son esas formas peculiares, Ana, que tú estás viendo que se están desarrollando en nuestro medio social? Como formas, como actitudes y así. En la expresión, ¿cómo se expresan actualmente las nuevas generaciones? Que es una forma en que ellos se comunican, ¿no? En que desarrollan su lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje están desarrollando? No sé, un lenguaje es como, o sea, como una nueva estructura. Por ejemplo, que al momento de escribir la palabra no está completa o... Así es. Sí, esa es una forma que se está utilizando mucho. ¿Sí? Y utilizan las caritas, y utilizan las contracciones o nada más una letra y combinación de letras, pero que en sí no tienen una estructura gramatical. Y también en su expresión de su lenguaje. ¿Cómo se dirigen un joven a otro? ¿Qué le dice? ¿Qué onda? Güey, ¿Qué onda qué? No seas grosera. así se dicen, güey, hasta las mujeres. ¿Qué Sí, onda, güey? en una ocasión paso lista a un grupo y entonces le digo, Álvarez güey, ¿no? Y Gómez güey, y entonces dice uno, profe, no nos esté insultando. Y les regreso la situación. Entonces, ¿ustedes por qué se dicen así? Digo, para nosotros los maestros es muy fácil entonces, pues, decirles güeyes y güeyas a todos, ¿no? Y una muchacha dice, tienes razón, profe. Nosotros hemos pasado a tomar esas expresiones así como algo más natural, ¿no? Como algo de uso y costumbre. Pero en sí, pues, perdemos sentido de identidad. ¿Qué tal? Una muchacha así lo expresó. Apenas iban en el primer semestre de psicología y expresó esa situación. Entonces, sí se pierde. Con el lenguaje se pierde también sentido de identidad, ¿eh? Sentido de identidad. Tu lenguaje también te da sentido de identidad. ¿O tú qué piensas, Osvaldo, acerca de esto? ¿Te dará o no te dará sentido de identidad también tu lenguaje? Sí. Importante, ¿no? Y el tercer punto dice, la materialización del lenguaje en formas concretas de conducta permite interpretarlo también como una modalidad o tipo de comportamiento. Entonces, formamos parte de, o sea, por eso ustedes en el gremio de los psicólogos y psicólogas, por favor, hablen de acuerdo a su formación profesional. No se vale estar utilizando
términos vulgares. Vulgares estoy hablando de términos muy simples del pueblo, ¿no? Tenemos que utilizar, ya no puedes decir en tu comunicación con otro. Lo que pasa, güey, es que este tiene depre. Digo, eso déjaselo a una gente que no conoce acerca de esto. Pero tú como profesional, pues debes de utilizar un lenguaje más propio. Y las funciones del lenguaje. Se podría escribir mucho sobre esta cuestión, pero vamos a reducir esto a 3 funciones básicas. El lenguaje, ser un instrumento de comunicación entre seres humanos. Luego, servir para representar mentalmente todos los pensamientos. Y en el lenguaje escrito y en las grabaciones, permitir la transmisión de la cultura y de la civilización y del conocimiento en general. Entonces, estas son las funciones básicas del lenguaje. Cuando ustedes están haciendo un uso como un instrumento adecuado de lenguaje, entonces ustedes cubren estos campos, ¿no? Se comunican, pueden representar sus pensamientos y pueden transmitirlo, pueden plasmarlo. Y esto es muy importante en el trabajo que nosotros hacemos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? No, profesor. No. Ok. Seguimos. La estructura del lenguaje. El lenguaje tiene una estructura interna que se manifiesta a distintos niveles. Para algunos estudiosos el lenguaje es posible gracias a la existencia de determinados factores biológicos. Pues esto es, ya lo habíamos visto desde el inicio, en un inicio del cuatrimestre, ¿no? Que existen factores biológicos que impactan la capacidad de poder estructurar el lenguaje. Entonces es un aparato vocal fundador que posibilita la articulación rápida. Luego, un hemisferio cerebral especialmente preparado para procesar el lenguaje. ¿Cuál serían estas partes? Pues dentro de la estructura nosotros vimos que existen áreas que un investigador muy importante lo hizo a nivel neurológico, ¿no? ¿Se acuerdan las áreas de Broca, no? ¿Sí? Las áreas de percepción, las áreas de poder procesar la información, lo visual, lo auditivo y luego la articulación ya con la formación del pensamiento y donde se manifiestan luego cómo tú puedes manejar todas las capacidades intelectuales superiores y en qué área cerebral se articula todo esto de las capacidades intelectuales superiores. Ángeles. Cristian, Liz, ¿en cuál área del cerebro se articula ya el pensamiento con todas las capacidades intelectuales superiores? Liz, habilita en su audio. Cristian, Ángeles. Se me está corriendo mucho el internet, profe, no lo entendí. Creo que es en el hemisferio izquierdo. Una parte. Ay, no me acuerdo, pero creo que es del lado izquierdo del cerebro, pero no me acuerdo qué parte.
En la parte frontal, Ah, bueno. en el lóbulo frontal. Ahí tenemos, Es por arriba, ¿no? en el frontal, por toda la frente, Cristian, frente, frontal. Entonces, ahí se procesan todas las funciones intelectuales superiores de la persona. Y un recuento rápido. Capacidades superiores intelectuales de una persona. ¿Cuáles son? Capacidad de análisis, capacidad de Síntesis, síntesis, juicio, raciocinio, lógica, planeación, anticipación a problemas, resolución de problemas, memoria. Entonces, fíjate bien qué importante es la estimulación de todas estas capacidades, porque nos van a dar herramientas para la vida, ¿no? Una persona que está ejercitando estas habilidades y capacidades, pues va a tener más oportunidad de comprensión a nivel de estructura del pensamiento y de expresión de su lenguaje. La persona que está limitada intelectualmente va a tener limitaciones serias para poder expresar ideas, sentimientos, procesos que vive, planeación de vida, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Entonces, luego también, dentro de los factores biológicos tenemos los factores de maduración. Y los factores de maduración se dan no nada más por el paso del tiempo. En automático, el estar cumpliendo años por el tiempo no es un proceso de maduración en algunas áreas importantes del lenguaje y en la parte intelectual. Un niño puede cumplir 5 años sin haber estado en ninguna escuela, nada más metido en casa. Y entonces su proceso de maduración psicosocial se va a ver sumamente limitado. Este es un riesgo que estamos teniendo ahorita en relación de la nueva condición que tenemos desde casa, porque le impides a la persona desarrollar habilidades sociales. ¿Cómo? ¿No? Frente al monitor y le hace falta a sus compañeros. Yo veía un reportaje donde estaban entrevistando a un grupo de niños, ¿no? Y decían, ¿qué es lo que más extrañas? Fíjate, ¿qué es lo que más extrañas de tu escuela? ¿Y cuál era la respuesta que daban? Los compañeritos. Los amigos. Es lo que dice mi hija. Y bueno, los amigos, los compañeros. Entonces, les hace falta en la relación social para entonces desarrollar otros aspectos importantes, pero también en la comunicación entre pares para que en un momento dado puedan entonces equilibrar sus procesos de crecimiento y desarrollo. Luego, además de lo anterior, el lenguaje posee una estructura interna de varios niveles que están interactuando entre ellos, ¿no? Uno es el fonético, el sonido, el semántico, el significado y el sintáctico, la estructura. Cuando tú estás actuando con otros, estás haciendo uso de estos elementos, ¿no? Del lenguaje. El fonético, el semántico y el sintáctico. Entonces, a mayor desarrollo, entonces lo que está sucediendo es que tu pensamiento, por eso la materia se llama pensamiento y lenguaje, se estructurará mejor tu pensamiento para luego expresar de una forma más completa, más asertiva tus ideas, tus sentimientos, tus procesos internos y tu visión del análisis externo de tu entorno social. Vamos a ver esta parte de la conducta lingüística. Cuando se analiza el lenguaje como un comportamiento, lo primero
que destaque la libertad de uso. Esta es la conducta lingüística, de cómo hacemos uso en el juego del uso del lenguaje, que determina un comportamiento también. Y un psicólogo y una psicóloga, ¿qué es lo que estudia? Ángeles. La mente. Eso es una parte, pero cuando estás viendo a nivel de una definición de psicología, es la ciencia que estudia Conducta. Humana. la conducta. Y la conducta es toda respuesta que puede tener un organismo, toda respuesta, ya sea interna, fíjate, interna, lo que está viviendo, emociones, sentimientos, cómo lo está viviendo, pero también cómo plasma en el mundo exterior sus experiencias, sus ideas, sus sentimientos, etcétera. Entonces, lo que vas a estar viendo a través de la conducta lingüística es cómo se da este proceso, ¿no? En el uso que tiene la persona de su libertad, la libertad de uso. Nos queda menos de un minuto. Nos vemos a las 9, para continuar con el tema. ¿Sale? Porque no sé, ya se va, ya. Sí. Ok.